investigación de las hijas de Lilith trabaja para procurar la equidad en la academia y en la sociedad, y comenzó hace más o menos unos 5 años, pero el semillero empieza apenas en 2022. Las hijas de Lilith pues son un proyecto bastante diverso, compuesto por diferentes profesoras, y el semillero que tenemos busca precisamente, como su nombre lo indica, busca cultivar. Si uno se pregunta qué hace un semillero en la universidad, para qué existe un semillero, la idea es precisamente conectar con las y los estudiantes y procurar que el conocimiento no se quede encerrado en la academia, en las y los profesores, sino establecer qué es lo que a ellas y a ellos les interesa y trabajar sobre eso. Antes de que se creara el semillero, fue a finales del 2021, en noviembre más o menos, estaban haciendo la presentación de las hijas de Lilith, de ellas como grupo de filósofas, y entonces yo hice la pregunta de que, por ejemplo, las estudiantes, cómo podríamos como contribuir a ese grupo, o esa razón, o el trabajo que ellas estaban haciendo. Y dijeron que tenían el proyecto de abrir el semillero. Claro, precisamente cuando abrieron el semillero, yo dije ahí mismo me voy a unir. Estaba interesado en este semillero porque las hijas de Lilith ya tenían un trabajo arduo en la ciudad respecto a habitar la academia y otros espacios que tradicionalmente se han entendido como masculinos, y por lo tanto yo quería aprender un poco más sobre el trabajo de ellas y otras grandes filósofas que sé que influían en el pensamiento de las hijas. Entonces nosotras empezamos a ver esa necesidad de la creación del semillero, y también lo vimos como algo positivo para nosotras porque es un apoyo importante a la investigación que realizamos. Encontramos que había muchos problemas, sobre todo en los colegios, por ejemplo, con la ausencia de filósofas en los libros de texto. Entonces, toda esa diversidad se fue reflejando también en las y los estudiantes que integran el semillero, y una de las inquietudes que ellas y ellos tenían era acerca de por qué no leemos más filósofas, por qué no conocemos más filósofas. Entonces decidimos centrarnos en esa inquietud. Comenzamos haciendo algo muy sencillo, que era un club de lectura. Cada semana nos reuníamos a comentar un texto, y así fuimos construyendo el proyecto que estamos haciendo, que es publicar un libro de texto para colegios de Manizales y de Caldas. Hace ya un año, año y medio que estamos con este proyecto de investigación que está en curso, que es el otro canon de la filosofía, Mujeres reescribiendo la historia. Una primera línea consistió en la búsqueda de planes de curso en las diferentes instituciones de educación media en Manizales y en otros municipios de Caldas, para ver cómo se estaba enseñando filosofía, cuáles eran los libros de textos, y los mismos profesoras y profesores identificaban la necesidad de la creación de un libro de texto que pudiera complementar el que ya existe para la enseñanza de la filosofía. La segunda línea de investigación fue revisando justamente los libros de texto que hay disponibles. Identificamos que hay uno que ha sido como el tradicional, que es de una editorial reconocida, Editorial Santillana, pero también están, digamos, unos lineamientos desde el Ministerio de Educación Nacional, y les hicimos un análisis a todos los textos que encontramos, y a partir de ellos sacamos como el diagnóstico de que efectivamente, bueno, era algo que intuíamos de entrada, pero efectivamente después de la investigación vimos que casi no se mencionan mujeres filósofas en la historia de la filosofía. Y la tercera línea de investigación se dedicó a estudiar un libro de una filósofa argentina, María Luisa Femenías. Ese libro se llama Ellas lo pensaron antes, y este grupo lo estudió y lo trabajó, y a partir de ahí sacamos algunas ideas de qué filósofas podríamos trabajar. Estamos haciendo diferentes pruebas. Hace poco estuvimos haciendo una prueba con profes de secundaria, ellos nos estaban dando su opinión al respecto. Muchos se escandalizaron porque venga, vamos a enseñar filosofía solo con mujeres, porque están mencionando tanto el feminismo, y si le preguntas a un estudiante qué es el feminismo, si se considera feminista. Entonces, en parte se escandalizaron, y en parte muchos dijeron que no solamente
servía para la enseñanza de filosofía, entonces pues estamos trabajando principalmente en eso. Estamos también considerando mucho hacer un libro de texto también con filósofas, pero esta vez latinoamericanas, algo como más situado. Entonces, digamos que ha sido una experiencia muy enriquecedora también a este nivel, como personal y académico. Otro de los objetivos del semillero es promover la reflexión filosófica en torno a la equidad de género en la historia de la filosofía. Entonces, para hacer esto, no solamente se trata de algo académico, sino de transformar las prácticas que hay dentro del aula, y por eso hemos encontrado que es muy útil visibilizar a las filósofas, porque es muy difícil imaginar que usted puede ser algo cuando no ha visto un modelo, no ha visto una filósofa en toda su carrera, ni en el bachillerato. Por eso queremos promover el conocimiento y la visibilización de muchísimas mujeres que han hecho filosofía. En la carrera principalmente como que empecemos a alzar más la voz. Yo, por ejemplo, identifiqué mucho esa injusticia epistémica que hay en los salones de clase. Siempre es como, bueno, no estoy participando lo suficiente porque tal vez soy muy tímida, soy muy introvertida, pero luego uno se da cuenta que también tiene mucho que ver el papel que hemos ocupado las mujeres en la academia. Entonces yo creo que esa es una de las cosas en las que más hemos impactado, también como en dar a conocer muchísimo más la política de género, el papel de las mujeres tanto en la academia como en la sociedad. Yo pienso que si quiere entrar al semillero, que se anime, porque podría encontrar una filosofía muy diferente, variada, que digamos puede enriquecer mucho más su pensamiento y su vida, y también pues creo que se encontrará con personas muy valiosas y maravillosas que podrían enriquecer también desde ese mismo ámbito y como nivel lo que es la formación y el estar en la universidad. Este objetivo que nos creamos desde el principio cuando pensamos en las hijas de Lilith, que pusimos como una especie de lema por la equidad en la academia y en la sociedad, yo siento que con este proyecto, por ejemplo, este proyecto académico del otro canon de la filosofía, estamos cumpliendo de alguna forma con una parte de ese, digamos, de ese lema, de buscar la equidad, por lo menos en la academia. Y también el hecho de que muchos profes ya no solo se limitan a trabajar con los mismos autores, sino que también esas mujeres filósofas las han incluido muchísimo en el currículum o en el plan de estudio, en la clase. Entonces yo creo que es uno de los principales impactos, porque antes sí era como, bueno, estamos trabajando los mismos filósofos, en filosofía política siempre hombres, pero ahora es como, bueno, hay muchísimas mujeres que también dijeron lo mismo o muchísimo más. Entonces sí. De alguna forma, ese es apenas uno de los elementos, pero para terminar, digamos como para seguir en la búsqueda de ese objetivo, tenemos que implementar muchas otras medidas. Estamos trabajando también en la política de género de la Universidad de Caldas, en la implementación y en el seguimiento de la misma. Entonces creo que hay que seguir trabajando por diferentes frentes, pero seguimos en la búsqueda de, digamos, de lograrlo.